Adáraga, revista digital en papel para la reconquista cultural. Adáraga, antiguamente escudo de cuero usado en la España medieval. Otro episodio histórico de la eterna lucha por la 3 veces santa Palestina. En 2021 asistimos a otra fase de la batalla, del conflicto entre dos pueblos, entre dos naciones e incluso entre dos religiones. Hebreos contra palestinos, judíos contra árabes. Una lucha por la supervivencia, pero también por la dominación en este territorio tan disputado durante milenios. De un lado, la causa palestina, un pueblo que va perdiendo progresivamente su territorio y la posibilidad de crear un Estado propio. Abandonados por la comunidad internacional e incluso por las antiguas potencias sunníes que apoyaban esta causa en nombre de la fe musulmana, lanzan desde la Franja de Gaza, desde Hamás, una ofensiva contra la cúpula de hierro hebrea. Lanzan sus misiles contra las ciudades israelíes, aprovechando el contexto político marcado por la llegada de Joe Biden a la presidencia norteamericana y por la fragilidad del sistema político judío, incapaz de formar gobierno mayoritario con sucesivas elecciones en los últimos años. Y de otro, la causa judía, una causa reconocida paulatinamente en medio mundo, con una fortaleza militar casi inexpugnable y con el histórico apoyo de su hermano mayor de los Estados Unidos de Norteamérica, pero, como hemos señalado, incapaz en los últimos años de formar un gobierno mayoritario capaz de dar estabilidad al país, incluso en tiempos de pandemia. Porque Netanyahu parece que había conseguido el gran objetivo de una generación, un Estado judío definido jurídica y políticamente y aceptado por buena parte de los países musulmanes del entorno. De la mano de su gran valedor en los últimos años, Donald Trump, Netanyahu había firmado la paz con las potencias sunníes del Golfo e incluso con muchos países del Magreb. Además, la Turquía del islamista Erdogan se había convertido en uno de sus principales socios militares, políticos y económicos. También, como colofón a este proceso, Netanyahu había logrado en el año 2020 aprobar una ley que convertía a Israel en un Estado hebreo exclusivo sobre las fronteras prácticamente íntegras del antiguo protectorado de Palestina, preveyendo el crecimiento progresivo de la población árabe en este territorio por la integración de la antigua Cisjordania y por la alta demografía de la población árabe, mucho mayor que la de la población judía. Pero todo ha cambiado en muy pocas semanas. La llegada al poder del demócrata Joe Biden y los demócratas, con un proyecto menos cercano a Israel y más proclive a una sociedad multicultural y a una solución de dos estados en el territorio, había puesto contra las cuerdas a Netanyahu, que no conseguía elección tras elección formar esa mayoría necesaria para gobernar
ya que la oposición contaba con el inestimable apoyo de esa oposición en su momento demócrata y ahora gobierno mucho más proclive a Benny Gantz o a Yair Lapid, liberales y progresistas cercanos o totalmente unidos al poder globalista. Pero esta nueva fase de la guerra en 2021 no solo es una más, otra de tantas a la que hemos asistido en la historia reciente de Oriente Medio, de esta región siempre tan convulsa. Ahora el conflicto tiene elementos mucho más peligrosos para la estabilización futura de la región, porque de un lado los palestinos se encuentran solos y en manos de las facciones musulmanas radicalmente en contra de la existencia del Estado judío, los chiíes de Irán y sus milicias en diferentes territorios, los hutíes en Yemen, los paramilitares en Irak y sobre todo Hezbollah en el Líbano. Porque Hamás, que es el estandarte de la última resistencia palestina en este territorio, si bien de ascendencia suní, ahora se encuentra ligada, parece que indisolublemente, a los poderes chiíes, ya que los poderes sunís, en general marcados por el poder de Arabia Saudí, han dicho adiós a esa causa simbólica palestina y han dicho hola a llevarse lo mejor posible con un Estado que no va a desaparecer, con el Estado israelí. Y de otro lado, los israelitas se encuentran en los últimos 3 años con continuas elecciones para formar esa alianza mayoritaria capaz de no volver a repetir elecciones y de crear un gobierno con una dirección clara, con un futuro claro, con una política clara. Netanyahu gana, pero no puede formar gobierno por una posición frontalmente en contra de su personalidad y de un proyecto cada vez más identitario y soberanista, porque las posiciones se radicalizan y este conflicto de abril y mayo de 2021 representa algo diferente. No solamente es el enfrentamiento entre dos causas, la Palestina desde Hamás y Gaza y la israelí entre divisiones internas muy profundas, sino entre unos palestinos cada vez más ligados a los chiíes y unos israelitas cada vez más nacionalistas, porque recordemos que en las últimas elecciones del año 2021 el Knesset o Parlamento israelí es el más conservador de su historia reciente. Bien, con el partido ganador, el Likud de Netanyahu, heredero del antiguo halcón Ariel Sharon, ¿no? Siempre entre posturas liberales y posturas conservadoras, pero a la que se suman pues otras formas de nacionalismo cada vez más radicales, más étnicas. Yamina de Naftali Bennett, una escisión del Likud. Avigdor Lieberman como representante de los judíos de origen soviéticos, laicos y opuestos al poder, a la influencia creciente de los ultraortodoxos en los últimos gabinetes de Netanyahu. Los ultraortodoxos citados, con sus dos ramas crecientes por la mayor demografía, la mayor natalidad de los jaredíes en el pueblo de Israel. De un lado, los sefardíes en el partido Shas y de otro lado los asquesanís en el partido Unidad de la Torá. Pero a ello se añade el kajanismo, un movimiento radical prohibido hace años, pero que ha logrado entrar en el Parlamento con fuerza y con una enorme atracción entre la gente más joven, liderado por el partido sionista de Strumich, que habla directamente de limpiar lo que queda de Palestina de la población árabe. Por tanto, otro episodio más, pero no un episodio más.
siguen luchando judíos y árabes, hebreos y palestinos por la ciudad santa, pero también la geopolítica influye, divisiones entre los sunís, preeminencia en la zona de los chiíes y crecimiento nacionalista entre los hebreos. Hechos que se manifiestan no solo en el frente bélico entre Gaza y las grandes ciudades israelitas, sino en el propio seno de ciudades mixtas, producto de la progresiva expansión israelí por Cisjordania, donde judíos y árabes en estas semanas de mayo se enfrentan calle a calle, casa a casa, comunidades que antes se negaban, se rechazaban, que vivían juntas pero no convivían y que ahora parece que luchan cuerpo a cuerpo. Otro episodio más de la historia, de nuestra historia de Oriente Medio, de nuestra Palestina siempre sagrada y siempre en combate. Síguenos también en Facebook, Twitter, iVoox y Telegram. Suscríbete y clica en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Visítanos en adaraga.com.